Muy buenas tardes. Vamos a, a esperar unos minutos para que las personas se vayan conectando a la transmisión del día de hoy. Un saludo a las personas que ya se van conectando. A los que se van conectando, si nos pueden ayudar compartiendo la transmisión, se lo agradecemos bastante para que así podamos llegar a más personas con esta conferencia del día de hoy, que es muy importante. Como les dije, vamos a darnos un minuto, 2 minutos para esperar a que las demás personas se conecten a la transmisión de hoy. Y empezamos. Mientras tanto, si me pueden por favor decir en los comentarios si se ve bien el video, si se ve fluido, si se escucha bien, se los agradeceré. De entrada un saludo a Magdalena Disla, que ya está conectada. Hola Magdalena. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, porque este tema nos va a permitir aprender a equilibrar nuestros centros y aprender a ahorrar la energía vital de nuestros centros. Nosotros solemos desgastar, solemos perder innecesariamente mucha energía, y toda esa energía la necesitamos para hacer nuestro trabajo espiritual. Este curso de conocimiento de sí mismo empezó ya hace una semana. Entonces, hoy vamos a ver el tema número 4. Los que recién entren al curso el día de hoy, los primeros 3 temas están grabados aquí en la página de Conocimiento de sí mismo República Dominicana. En el primer tema vimos lo que fue el conocimiento de sí mismo y sus objetivos. En el segundo tema vimos y aprendimos todo lo relacionado con lo que es la muerte, qué es lo que muere y qué es lo que no muere. Y en el tercer tema vimos el desdoblamiento astral. Ahí vimos la práctica para lograr el desdoblamiento astral y toda la explicación relacionada con esa importante técnica del desdoblamiento astral, que nos permite investigar muchísimas cosas en la quinta dimensión de la naturaleza. Entonces hoy vamos a ver los 7 centros de la máquina humana. Este curso, como conocimiento de sí mismo, tiene la finalidad justamente de que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Les explicaba en la primera conferencia que nosotros tenemos un conocimiento muy básico de lo que somos nosotros mismos. Nosotros conocemos muy poco acerca de nuestro mundo interior, acerca de lo que se maneja o cómo nos manejamos nosotros mismos en dimensiones superiores. Apenas podemos ver lo que hacemos en el mundo físico y no lo vemos tampoco de una manera objetiva, porque como explicábamos en esa conferencia, estamos cargados del ego, de lo que son los yoes o los defectos psicológicos. En la primera conferencia explicábamos también lo que son los 4 pilares de la sabiduría universal, y en esos 4 pilares explicábamos lo que son los 3 factores de la revolución de la conciencia. Nosotros venimos a desarrollar nuestra conciencia, a desarrollar el 100% de nuestra conciencia, y solamente a través de esos 3 factores, que son la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio por la humanidad, nosotros podemos realmente digamos que regenerarnos, y podemos desarrollar, podemos liberar el 100% de nuestra conciencia. Este tema que vamos a ver el día de hoy, los 7 centros de la máquina humana, nos hablan acerca de la energía. Y nosotros vamos a ver que son todos esos defectos psicológicos que tenemos en nuestro mundo interior los que nos roban toda nuestra energía. Hoy vamos a ver qué son esos centros, cómo se manejan, cuál energía manejan. Entonces, como les decía, vamos a aprender a través de la muerte psicológica a empezar a ahorrar nuestra energía, y para poder hacer ese nacimiento espiritual que, como se explicaba en la primera conferencia, se da a través de una sexualidad superior. Todo eso lo vamos a ver aquí en la conferencia. Yo creo que ya va siendo tiempo de empezar directamente con el tema de hoy.
Vamos a ver. Bueno, como les decía, hoy vamos a ver este tema, los 7 centros de la máquina humana. Y el objetivo o los objetivos, porque son varios objetivos que tiene esta conferencia, es primero que conozcamos lo que son estos centros energéticos. Vamos a ver cuáles son los centros que nosotros poseemos internamente y vamos a ver cuáles son las características de cada uno de estos 7 centros. Lo vamos a estudiar cada uno en detalle. Vamos a comprender en qué estado se encuentran dentro de cada uno de nosotros. Nosotros mismos vamos a ir haciendo un autoanálisis para ver en qué estado se encuentran y también vamos a ver qué posibilidades nosotros tenemos de desarrollar estos centros, de equilibrarlos y de regenerarlos. También vamos a ver cuál es la actividad que tienen cada uno de estos centros en nuestro diario vivir, para qué sirven, cómo nosotros los estamos utilizando. Y también vamos a aprender, yo diría que lo más importante que vamos a aprender el día de hoy es cómo podemos ahorrar la energía de nuestros centros. Primeramente, vamos a empezar explicando ¿qué son los centros? Bueno, vemos aquí en estas gráficas, vemos aquí un hombre y una mujer y vemos que tienen unos 7 puntitos de colores. Estos son nuestros centros energéticos. Tenemos aquí en la base el centro sexual, el centro instintivo un poco más arriba, aquí a la altura del ombligo tenemos el centro emocional, a la altura del pecho tenemos el centro intelectual inferior. A la altura de la garganta tenemos el centro motor y aquí en el cerebro tenemos el centro emocional superior y el centro intelectual superior. Entonces es importante primero que notemos que la diferencia que hay entre los centros, entre los chakras y lo que también son las iglesias o los templos de conocimiento. Los centros, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, pertenecen al cuerpo físico. Están situados a lo largo de nuestra columna vertebral. Los chakras, aunque tienen una íntima relación por el lugar donde se encuentran, tienen una relación, no son lo mismo. Los chakras pertenecen al alma y las iglesias, que también la hemos escuchado como las iglesias del Apocalipsis, pertenecen al espíritu. Ya de los chakras y de las iglesias hablaremos en conferencias posteriores. Hoy nos vamos a centrar en lo que es el tema de los centros, de esos 7 centros de la máquina humana. Entonces, los centros son puntos energéticos que nos permiten el desarrollo de diferentes funciones de nuestro cuerpo físico. Entonces, vamos a ver cada uno de estos centros y cada una de sus funciones. Vamos a empezar analizando lo que es el centro sexual. Ese es el primero que vamos a ver el día de hoy. El centro sexual se encuentra, como les dije, están todos... tienen todo su asiento en nuestra columna vertebral y el centro sexual se encuentra en el hueso coxis, que es el hueso aquí en el final de la columna vertebral, ese hueso pequeñito. En este hueso llamado el coxis está situado el centro sexual. La energía que maneja el centro sexual es la energía sexual, tal cual su nombre lo indica, y la función de este centro es crear. Nosotros, los que ya tenemos hijos, hemos vivido en carne propia cómo este centro puede crear a través de la energía sexual algo tan complejo como lo es un ser humano. Un ser humano con toda su compleja biología, con toda su compleja psicología, se crea a través del centro sexual. Ahora bien, esta no es la única posibilidad de crear que tiene el centro sexual. La energía sexual es la energía más poderosa que nosotros manejamos en nuestro interior. Como vemos, tiene la capacidad de crear un ser humano. Todo lo que estamos aquí, yo que le estoy dictando la conferencia, ustedes que la están escuchando, fueron creados a través de la energía sexual, por la unión de la energía sexual de su madre y su padre. Entonces, vamos a ver que hay 3 posibilidades de crear a través del sexo. La primera es a través del suprasexo. En la primera conferencia que dimos la semana pasada, vimos lo que es la práctica de suprasexo. Nosotros estamos muy acostumbrados a derrochar nuestra energía sexual, a dejarla salir de nuestro cuerpo a través de la eyaculación, a través del orgasmo. Como explicábamos en la primera conferencia, a través de esta práctica de sexo superior que estamos enseñando en este curso de conocimiento de sí mismo, nosotros vamos a dejar de derramar nuestra energía sexual
a través del orgasmo y la eyaculación ya no vamos a llegar a ese punto de botar la energía sexual de nuestro cuerpo, sino que a través de la técnica que explicábamos en la primera conferencia, vamos, al unirnos sexualmente con nuestra pareja, a hacer subir la energía sexual a través de la columna vertebral hasta el entrecejo para que podamos crear los cuerpos existenciales del ser. ¿Qué son los cuerpos existenciales del ser? Son los cuerpos que nos van a permitir tener una presencia en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Nuestro cuerpo físico, que fue creado a través del sexo, nos permite tener una presencia en la tercera dimensión, en este mundo físico que conocemos. Ahora bien, existen dimensiones superiores. Está, por ejemplo, la cuarta dimensión, está la quinta dimensión, la sexta dimensión, la séptima dimensión. Por ejemplo, el sábado, pasado mañana, vamos a ver la conferencia de las dimensiones y ahí quienes no conozcan sobre las dimensiones y quienes conozcan también van a poder profundizar un poquito más, vamos a aprender cuáles son esas dimensiones. Entonces, para nosotros tener presencia en esas dimensiones, necesitamos crear esos cuerpos existenciales del ser. Y eso se hace a través de la práctica del suprasexo. Esa es una de las posibilidades que tenemos de creación a través del sexo. La segunda posibilidad de creación a través del sexo es a través del sexo normal, o sea, para la reproducción de la especie, para crear más personas, para que haya más personas en este mundo. Eso es lo que se hace a través del sexo normal. Vale decir que para crear un hijo no es necesario llegar a la fornicación. Todo el tiempo la sociedad nos ha enseñado que la manera de nosotros crear un hijo es a través de la eyaculación, pero podemos empezar a comprobar, a aprender que si nosotros queremos tener un hijo, realmente a través de una súplica a la parte de nuestra conciencia, que es la Madre Divina, y podemos pedirle que guíe para que el espermatozoide más fuerte que tenga el hombre en su interior salga a través de la práctica de suprasexo, salga y llegue hasta el óvulo de la mujer y la fecunde. O sea que realmente eso es interesantísimo comprobarlo, aprenderlo, que no se necesita de la fornicación para reproducir la especie. La tercera forma de creación a través del sexo es a través del infrasexo. El infrasexo se da con la fornicación. El infrasexo se da cada vez que nosotros derramamos nuestra energía sexual de todas las maneras en que lo hacemos, porque hemos visto que la sociedad cada vez es más infrasexual. La sociedad busca cada vez más maneras y más artilugios para derramar la valiosa energía sexual del cuerpo. Cada vez que sucede esto, se reproduce el ego animal, o sea, ese ego que tenemos dentro, todas esas formas negativas de ser, se alimentan y se reproducen a través de nuestra energía sexual cuando nosotros derramamos la energía de nuestro cuerpo. Nosotros hemos escuchado mucho del pecado capital, escuchamos sobre el tema de Adán y Eva, de la desobediencia, de la caída, de la salida del Edén y todo eso. Y muchos todavía no han profundizado mucho en ese tema, pero quienes han profundizado en ese tema han entendido y han comprobado que realmente la caída o la desobediencia fue la primera vez que se derramó la energía sexual fuera del cuerpo, y esto dio como resultado que se crearan los 7 yoes causas o los 7 pecados capitales. Y esos que conocemos como la lujuria, la ira, el orgullo, la vanidad, la envidia, la gula. Esos 7 pecados capitales que por esa caída sexual se produjeron y que se han multiplicado de maneras enormes dentro de nosotros. Entonces, esas son las 3 posibilidades de sexo que tiene este centro sexual, y es importantísimo que nosotros empecemos a comprobar la práctica de suprasexo y a dejar de derramar nuestra energía sexual. También es importante aprender de este centro sexual que el defecto que maneja este centro sexual es la pereza. ¿Por qué la pereza? Porque es la pereza el defecto que no nos permite crear.
si nosotros nos damos cuenta, nosotros tenemos mucho ánimo, no tenemos nada de pereza para las cosas del ego. Nosotros podemos llegar cansados del trabajo y alguien nos invita para una rumba, alguien nos invita a darnos unos tragos, alguien nos invita a echar chisme o alguien nos invita a ver una película. Para eso siempre tenemos ánimo, para pasarnos 4 horas en una red social tenemos muchísimo ánimo. Sin embargo, para las cosas de la conciencia, para las cosas del ser, ahí la pereza nunca nos deja. Si es para hacer 1 hora de una práctica de meditación, para hacer una práctica de muerte psicológica, para hacer la misma práctica de suprasexo, ahí ya la pereza nos deja. Entonces el primer defecto, o sea, el defecto que nosotros tenemos que erradicar para poder empezar a crear, tenemos que empezar a atacar la pereza a través de la muerte psicológica. Y bueno, otro punto a tener en cuenta sobre el centro sexual es que el sentido que tiene relación con el centro sexual es el sentido del tacto. Sabemos que la energía sexual se activa a través del tacto. La práctica de suprasexo que explicamos, por ejemplo, en la primera conferencia, vimos que para poder encender ese fuego entre la pareja, para que se dé la práctica sexual, se necesita de besos y caricias. Y esto es porque el centro sexual, de energía sexual, entra en actividad a través del tacto. Y así podemos lograr la práctica de suprasexo. Vamos a pasar entonces al segundo centro. El segundo centro es el centro instintivo. Está un poquito más arriba, en el hueso sacro. El hueso instintivo viene del instinto. Nosotros vemos que como los animales, por ejemplo, todo lo manejan por instinto, todo lo aprenden por instinto. A los animales no les enseñan cómo hacer las cosas, sino que instintivamente aprenden a hacerla. Por ejemplo, vemos cuando un animal pare y sabe que cuando tiene que cortar el cordón umbilical, cómo tiene que limpiar a ese animalito, todo eso lo hace por instinto. Realmente nosotros también tenemos nuestro centro instintivo. Pasa que nuestros centros están muy mecanizados, pero este centro instintivo maneja energía vital y tiene funciones muy importantes dentro de nosotros. La primera función que es importante analizar del centro instintivo es que el centro instintivo es tetrasustentador. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro instintivo es el encargado de recoger la energía y distribuirla en los demás centros. Nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos 5 centros inferiores, que son los que van desde el centro motor, el centro intelectual, el centro emocional, instintivo y sexual. Son los 5 centros inferiores, son centros que están caídos, que están normalmente desequilibrados en nosotros. Los 2 centros superiores, esos no cayeron, pero nosotros rara vez lo usamos. Ahora que nosotros estamos empezando a aprender este conocimiento, estamos aprendiendo cuáles son sus funciones, vamos a empezar a utilizar esos centros superiores. El centro instintivo, entonces, es el que se encarga de, cada vez que nosotros nos vamos a dormir, recoger la energía que llega desde el cosmos, producir esta energía y distribuirlas a los otros 4 centros. Distribuir la energía para el centro emocional, para que podamos sentir emociones, distribuir energía para el centro intelectual, para que podamos pensar, distribuir energía para el centro motor, para que tengamos ánimo para hacer las cosas, y energía para el centro sexual. Es importante saber que la mayor carga de energía va hacia el centro sexual, ya que es el encargado de crear. Entonces el centro instintivo, su primera función es recoger esta energía y distribuirla a los demás centros. Por otro lado, también este centro está encargado de manejar todas las aguas del microcosmos, o sea, todas nuestras aguas internas. Por esa razón, el centro instintivo maneja la salud del cuerpo físico, maneja la energía vital, que es lo que nos da vitalidad, lo que nos da fuerza, lo que nos da la salud. También este centro maneja lo que es el karma. Nosotros vemos que nuestras enfermedades suelen ser kármicas. Realmente el karma se refleja muchas veces como enfermedades. Vemos que ciertos defectos que se expresan a través de nosotros generan karma y se pagan en nuestro cuerpo físico como enfermedades. Por ejemplo, una persona que es muy propensa al defecto de la ira,
suele terminar padeciendo del hígado. Personas que son muy propensas a la depresión, a la tristeza, suelen terminar siendo muy propensas a la gastritis, al malestar de estómago. Las personas que son muy orgullosas suelen terminar teniendo problemas de las rodillas, padeciendo de las rodillas, y así hay una relación íntima entre lo que es el karma, la salud, y este centro que es el centro instintivo. Entonces hay otras funciones que tiene el centro instintivo, y la segunda función que tiene este centro es la de aprender o aprehender. Son dos palabras que suenan iguales, pero no son lo mismo. Hay una que tiene una H intercalada. Realmente, a través del ego, nosotros todo lo aprendemos por el centro instintivo. Una de las funciones del centro instintivo es desear. Entonces, nosotros deseamos las cosas, las probamos y aprendemos. Aprendemos mecánicamente, guardamos todo en el centro instintivo. Por ejemplo, el miedo. Por ejemplo, el miedo a hablar en público. En algún punto, nosotros, por ejemplo, estábamos en la escuela, tuvimos que hablar en una exposición, nos paramos, de repente vimos cómo todo el mundo nos estaba mirando, nos faltó la voz, no pudimos explicarlo, la profesora se enojó, y ahí se grabó dentro de nosotros ese miedo a hablar en público. Eso se grabó en el centro instintivo, porque nuestro centro instintivo es el que todo lo aprende. Luego nosotros fuimos creciendo y cada vez que estábamos ante la situación de hablar en público, del centro instintivo brotaba ese miedo, esa ansiedad. Así también los placeres lo grabamos en el centro instintivo. Todo lo egoico queda grabado en el centro instintivo. Ahora bien, ¿cuál es la función consciente? ¿Para qué deberíamos usar el centro instintivo? Deberíamos usarlo para aprender, pero con una H intercalada. Aprender con una H intercalada quiere decir capturar el hondo significado de las cosas. Y cómo nosotros nos podemos aprender las cosas cuando nosotros nos negamos a estos deseos. Cada vez que nosotros tenemos el deseo de hacer algo, por ejemplo, yo tengo un deseo de pelear. Si yo peleo, cuando viene a ver, no sé, entro a los golpes con una persona, ahí mi centro instintivo va a empezar a aprender muchas cosas que luego yo voy a querer repetir. Ahora bien, si yo siento un deseo y yo me niego a ese deseo, yo entonces estoy aprendiendo realmente. Yo cuando voy hacia mi mundo interior, busco los defectos psicológicos que tengo aprendidos dentro de mí y los busco, los juzgo, los comprendo, entonces me doy cuenta de que necesito eliminarlos de mí. Cuando yo a través de la súplica a mi Madre Divina digo, Madre mía, elimíname este defecto, entonces yo estoy desaprendiendo eso egoico que aprendí y estoy aprendiendo con la conciencia. Es interesante saber también que el defecto que tiene su asiento en este centro es la codicia. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros deseamos algo y cuando nosotros obtenemos algo, usualmente queremos repetirlo, queremos hacerlo una y otra vez. Por ejemplo, nosotros aprendimos en algún punto a derramar nuestra energía sexual, como explicaba ahorita, y porque este centro está manejado por la codicia, nosotros queremos seguir derramando nuestra energía sexual una y otra vez. Nosotros peleamos y nosotros queremos seguir peleando una y otra vez. Entonces, este es el defecto que maneja este centro y es importante eso tenerlo en cuenta. Y también es importante saber que este centro, el sentido físico que lo maneja es el sentido del gusto, porque nuestro sentido del gusto se activa por medio del deseo. Bueno, vamos a pasar ahora al tercer centro, que es el centro emocional inferior. La función de este centro es sentir emociones. La energía que tenemos en este centro la utilizamos para nosotros sentir. Entonces, la energía que maneja este centro es la energía emocional. Con esta energía nosotros sentimos emociones que pueden ser tanto negativas como positivas. Las emociones negativas, que son las que se manejan a través del ego, pueden ser emociones de agrado o de desagrado. Nosotros todo el día vamos sintiendo agrado o desagrado por una y otra cosa. Las emociones de agrado nos mantienen, son esas alegrías, esa risa o el estar enamorados. Y nosotros podemos pensar, pero ¿por qué estas emociones serían negativas? Esas emociones son negativas
Porque primero, por un lado, nos roban nuestra energía. Cuando nosotros nos desbordamos en una alegría, nos reímos sin parar, nos damos cuenta que terminamos exhaustos. Cuando nosotros estamos enamorados, cuando nosotros no dejamos de pensar en esa persona y todo es tan lindo, entonces nos damos cuenta de cómo, si nos estamos autoobservando, si estamos dirigiendo la atención a nuestro mundo interior, nos damos cuenta cómo en esas emociones nosotros perdemos cantidades enormes de energía. También nos damos cuenta que estas son emociones negativas porque cuando las perdemos sufrimos indeciblemente, o sea, podemos pasar muy fácilmente de estar sintiendo una emoción que creemos positiva a una emoción negativa. Por ejemplo, una persona que está enamorada y que está así pensando en su pareja y ansiando verla y decirle algo, si esa persona lo rechaza, entonces va directamente al otro polo, empieza a sentirse triste y todo lo demás. Entonces, estas emociones intensas, estas emociones no equilibradas, son emociones negativas. ¿Cuáles serían las emociones entonces de desagrado? Son esas emociones de tristeza, esas emociones de miedo, esas emociones de odio que también gastan mucha de nuestra energía emocional. Todo el día nosotros estamos sintiendo agrados y desagrados y por eso drenamos todos los días nuestra energía emocional. Ahora bien, las emociones positivas, muy por el contrario, ya no gastan energía. Las emociones positivas invierten nuestra energía de manera positiva cuando usamos nuestras emociones como lo que son un ánimo para hacer las cosas, un ánimo para amar, un ánimo para servir, pero para servir y amar desinteresadamente. Es importante que nosotros empecemos a darnos cuenta de que es fundamental que empecemos a observar nuestras emociones para no dejar que las emociones se desborden, que no tengamos constantemente tantos agrados y desagrados, sino que lleguemos a no sentir tanto placer, a no sentir tanto dolor, sino a mantenernos de una manera equilibrada. El defecto que maneja este centro es el defecto de la lujuria. ¿Y por qué es el defecto de la lujuria? Porque nosotros a través de ese agrado y ese desagrado le vamos poniendo lujo a todo, de me gusta o no me gusta. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un hombre que mira a una mujer, o va por la calle, mira a una mujer, mira a otra mujer, entonces ve esta, bueno, esta está flaquita, esta no tiene tanto así como me gusta aquí, entonces esa no me agrada, pero ve otras que esa tiene el pecho y que tiene trasero y que tiene el pelo y la cosa, entonces esa me agrada. Entonces así nosotros vivimos poniéndole lujo a las cosas. Lo mismo si vemos un carro, entonces vamos viendo, pero ese carro ese color no me gusta, ahí está el lujo, el me gusta no me gusta, el me agrada no me agrada. Otro carro los vemos, es un Lamborghini que tiene un color y que ese me gusta. Pero si nosotros fuéramos conscientes, en realidad dejaríamos de ver las cosas con ese agrado y desagrado. Empezaríamos a ver las cosas por lo que realmente son, por la función que cumplen. Por ejemplo, un hombre que mira a una mujer con lujuria no la mira de una manera objetiva, la mira tratando de ver cuál es la que más le va a mover esos instintos sexuales animales que tiene en su interior. No mira tal vez lo interior, no mira tal vez el valor que tenga esa mujer como persona o cómo me puede ayudar a mí a crecer espiritualmente, a crecer interiormente, a crecer físicamente. Lo mismo, por ejemplo, un carro. Estamos buscando un carro y no buscamos las funciones de ese carro para lo que me puede servir. No, vamos a ver que si me gusta, que si tiene un color, que si yo qué. Y eso es el lujo y todo eso es de esa lujuria que se maneja en el centro emocional. Y el sentido que maneja este centro es el sentido del olfato, porque nosotros a través del olfato se nos despiertan muchas emociones de agrado o desagrado. Si nos pasan por ahí con un perfume que nos gusta, entonces ahí sentimos muchas emociones de agrado. Sin embargo, si sentimos un olor desagradable, sentimos muchas emociones de desagrado. Es importantísimo que empecemos a equilibrar el centro emocional, que empecemos a observar nuestro centro emocional para dejar de perder tanta energía emocional, porque este es el centro que maneja en nosotros el fuego, este es el centro que maneja en nosotros ese ánimo para las cosas del ser. Entonces, si todo el tiempo estamos perdiendo la energía emocional a través de todo tipo de emociones, no vamos a tener ese fuego, ese ánimo que necesitamos para hacer este trabajo interior que necesitamos hacer.
Vamos a pasar entonces ahora al centro intelectual inferior. Si tienen cualquier pregunta, si les va surgiendo cualquier pregunta a lo largo de la conferencia, pueden escribirla ahí en el chat y al final de la conferencia, entonces vamos a resolver las preguntas que les surjan en cuanto a este tema. Cualquier pregunta la pueden dejar ahí en el chat. Entonces, el centro intelectual inferior está en nuestra columna vertebral a la altura del corazón, aquí en el pecho. Ahí está nuestro centro intelectual inferior. Este centro maneja energía mental, es la energía que nos permite pensar. Entonces, este centro, como les decía, su función es pensar, y nosotros realmente cuando nos ponemos a observar nos damos cuenta que nosotros gastamos muchísima energía en pensamientos, pero que rara vez tenemos pensamientos útiles. Nosotros nos pasamos el día constantemente desde que nos despertamos en una charla mental constante. Vivimos ideando, planeando, proyectando, recordando, fantaseando. Todas las cosas y todos esos pensamientos nos van gastando la energía del centro mental. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que empezar a ver que de todos los centros, este es el que más energía gasta, porque nosotros no paramos de pensar en el día. Nosotros a través del ego nos pasamos todo el tiempo ideando, planeando, y no le damos un silencio, y nunca lo usamos para las cosas de la conciencia. Realmente la mejor manera de pensar es no pensar. Muchas personas podrán decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo yo voy a dejar de pensar? ¿O cómo yo puedo vivir sin pensar? Realmente nosotros deberíamos de poder usar la mente para lo que nosotros queramos, pero no es así. Usualmente la mente es la que nos usa a nosotros. Todos los defectos psicológicos se expresan a través de la mente, dándonos un montón de pensamientos que son en su mayoría inútiles, en su mayoría no son positivos. ¿Por qué es que hay que tener tanto cuidado con el centro intelectual? ¿Por qué es que hay que cuidar tanto los pensamientos? Porque realmente los pensamientos son el origen de todo lo que existe. Los pensamientos son el origen de nuestras obras. Realmente nosotros tenemos que empezar a ver que nuestros pensamientos son el origen de nuestra creación. Antes de nosotros hacer cualquier cosa, primero la vamos planeando en nuestra mente, primero la vamos pensando, y de la calidad de nuestros pensamientos depende la calidad de nuestras obras. O sea que si nosotros vivimos teniendo pensamientos negativos, vamos a ir creando situaciones negativas. Si nosotros vivimos teniendo pensamientos positivos, vamos a ir teniendo situaciones positivas. Pero como decíamos ahorita, tanto las situaciones negativas como las situaciones positivas no son conscientes, o sea que pueden estar sujetas al error. Algo que para nosotros puede parecer muy bueno, como por ejemplo nosotros podemos empezar a canalizar y a tener mucha abundancia, y de repente cuando nos vemos llenos de dinero, entonces ese dinero nos ayuda a terminar de degenerarnos, a terminar de perdernos, a poder ya dar rienda suelta a todos nuestros placeres y a nuestros vicios. Entonces vemos que nuestros pensamientos al ser egoicos, usualmente generan obras que son egoicas y que por lo tanto no son positivas realmente. Entonces debemos de empezar a pensar conscientemente, a utilizar la mente conscientemente para las cosas que son necesarias, para las cosas del ser, para reflexionar, para meditar en cómo podemos cambiar interiormente, en esos defectos que tenemos que trabajar y eliminar para poder realmente lograr un cambio radical dentro de nosotros. Usar la mente para, en una meditación reflexiva, recordar escenas, eliminar los efectos psicológicos que se presentaron en esa escena, para planear, por ejemplo, en mi día, cómo yo puedo ir haciendo las cosas, de las cosas que tengo que hacer en mi día, pero también en qué tiempo puedo hacer mis meditaciones, en qué tiempo voy a hacer todas las prácticas que voy aprendiendo aquí en el conocimiento, para realmente desarrollarme interiormente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Eso a través de la concentración. O sea, yo voy a usar mi mente cuando la necesito para tal función. Cuando no la necesite para algo, yo voy a dejar mi mente en silencio. Porque la mejor manera de pensar es no pensar y aprender a escuchar el corazón. La sabiduría está en el centro intelectual superior, aquí arriba, que vamos a llegar ahí ahora. Es ahí donde está el asiento del Padre, que es la sabiduría.
esa parte de nuestra conciencia que todo lo sabe. Solamente cuando nosotros hacemos silencio en nuestra mente, el Padre puede bajar hasta el corazón y darnos la sabiduría. Entonces, mientras nosotros tengamos ese tren de pensamientos, nosotros no vamos realmente a saber. Entonces el defecto que maneja este centro es el orgullo. ¿Y por qué el orgullo? Porque cuando nosotros pensamos mucho, cuando nosotros somos muy intelectuales, usualmente estamos llenos de orgullo, porque creemos que no la sabemos toda y demás. Pero realmente eso no es sabiduría, es orgullo. Cuando nosotros hacemos silencio en la mente, entonces nosotros realmente podemos acceder a la sabiduría. El sentido que maneja este centro es el oído. Y nosotros tenemos que empezar a escuchar al ser, a escuchar al Padre, a escuchar la conciencia y dejar de escuchar tanto a la mente. Vamos entonces a pasar, estos fueron los 5 centros inferiores. Y vamos a pasar ahora a los 2 centros superiores. Como les explicaba, estos centros no están caídos, pero raramente los utilizamos, y ahora que vamos a aprender cuáles son estos centros, cuáles son sus funciones, vamos a aprender a utilizarlos conscientemente, vamos a empezar a despertarlos. El siguiente centro, no, mentira, todavía me falta el centro motor. Me falta todavía el centro motor de los 5 centros inferiores. El centro motor está a la altura de la laringe, pero aquí en la columna vertebral. La energía que maneja el centro motor es la energía motriz, o sea, la energía que nos permite hablar y la energía que nos permite hacer cosas, movernos y demás. La función de este centro es hacer, pero nosotros podemos hacer las cosas mecánicamente o las podemos hacer de manera concentrada. Realmente nosotros cuando aprendemos a hacer algo, ya empezamos a hacerlo mecánicamente y no somos ni siquiera conscientes de lo que estamos haciendo, simplemente lo hacemos. Por ejemplo, cuando éramos pequeños, en algún punto nosotros empezamos a aprender a caminar. Entonces nosotros al principio caminábamos con mucho cuidado y mirábamos a ver dónde nos íbamos a caer, pero luego de que aprendimos ya mecanizamos el caminar y ya nosotros caminamos mecánicamente, no lo pensamos. Incluso si nosotros llegamos a pensar mucho, podemos terminar cayéndonos, porque ya hemos mecanizado esa acción. O por ejemplo, también cuando aprendimos a conducir, al principio cuando estábamos aprendiendo, nosotros prestábamos mucha atención, tratábamos de estar lo más consciente posible de cómo acelero, de cómo muevo el guía aquí, pero eso, después que ya lo aprendimos, lo fuimos mecanizando y ya nosotros conducimos sin pensar. Llega a tal grado la mecanicidad que realmente si nosotros le empezamos a meter mente al momento de decir por aquí, fácilmente tenemos un accidente. Y eso es porque nosotros, como somos máquinas humanas manejadas por el ego, realmente nosotros no andamos como tendríamos que andar, en concentración. A través del ego nosotros, todas nuestras palabras, nuestras obras y nuestras omisiones son mecánicas, no tienen control. Pero nosotros tenemos que empezar a controlar tanto nuestras palabras como nuestras obras. Nosotros no deberíamos llevar el cuerpo físico hasta el cansancio. Nosotros solemos desgastar mucha energía motriz haciendo cosas. Y otra forma en la que nosotros gastamos muchísima energía motriz es hablando. Nosotros hablamos todo el tiempo, hablamos como loros. Y si nos ponemos a autoobservar, nos damos cuenta de que realmente hablamos muchas cosas que no tienen utilidad, muchas cosas egoicas. Usamos mucho el verbo para hablar sobre cosas que no tienen sentido. Realmente nosotros deberíamos empezar a ser un poco más medidos en nuestra palabra, hacer más silencio, y que cuando nosotros vayamos a hablar sea realmente cuando lo que vayamos a decir sea algo útil, sea algo productivo, sea algo verdadero, para que nosotros podamos en realidad empezar a ahorrar nuestra energía motriz. Este centro, que el centro motor es el centro que maneja la voluntad, y mientras nosotros tengamos todos nuestros defectos psicológicos, todas nuestras obras van a estar influenciadas por estos defectos psicológicos. Por eso es que es tan importante empezar a trabajar en la muerte psicológica, para que nosotros realmente podamos tener voluntad. Y bueno, ahora sí vamos a pasar a los centros superiores. El primer centro superior que vamos a ver es el centro emocional superior. Este centro está situado aquí en el entrecejo, en lo que es la glándula pituitaria. La energía que maneja este centro es la energía de la conciencia. La función de este centro es juzgar. ¿Pero juzgar qué?
La función de este centro es juzgarnos a nosotros mismos y medir los efectos. No sé si ustedes han visto que muchas veces simbolizan a los sabios, a los iluminados, con un tercer ojo, aquí justo en la glándula pituitaria. Este tercer ojo es el sentido de este centro, que es la autoobservación. Realmente cuando nosotros empezamos a autoobservarnos, a mirar hacia adentro de nosotros, vamos a empezar a juzgarnos, vamos a empezar a ver cuáles son los defectos que se manifiestan dentro de nosotros, vamos a ir eliminándolos, entonces vamos a ir liberando nuestra conciencia. Cada vez que nosotros entonces ahora empecemos a aplicar la muerte psicológica, empecemos a utilizar la autoobservación, empecemos a juzgarnos a nosotros mismos y empecemos a eliminar nuestros defectos, vamos a ir despertando este centro emocional superior. El lado negativo de este centro es la crítica. ¿Por qué la crítica? Porque la crítica es la que no nos permite juzgarnos a nosotros mismos. Si nosotros nos damos cuenta, cada vez que nosotros, o es bastante frecuente que si nosotros cometemos un error, terminamos echándole la culpa a otra persona. Por ejemplo, yo discuto con mi pareja y me enojo y extraño algo. Y entonces, pero ¿por qué tú te pones así? En vez de yo mirar hacia dentro de mí, mirar que dentro de mí tengo un defecto muy desarrollado de la ira, juzgarme a mí interiormente, darme cuenta que no tengo que reaccionar con ira y pedirle a la Madre Divina, Madre mía, elimíname este defecto, en lugar de hacer eso, ¿qué es lo que comúnmente uno hace? Juzgar al otro. Pero ¿cómo no quiere que me ponga así? Sí, mira cómo me habla, sí, mira lo que hace, sí, mira cómo actúa. Entonces, vamos hacia el otro. Siempre nosotros solemos criticar a los demás. Vemos a una persona y lo criticamos. Y cada vez que nosotros criticamos a alguien, lo que estamos evitando es juzgarnos a nosotros mismos. ¿Por qué a mí me molesta eso que hace esa persona? ¿Qué hay dentro de mi interior? Si dentro de mi interior no existiera un defecto psicológico que se mueve, lo que hacen las demás personas a mí no me afectarían. Por eso es que vemos que los maestros iluminados son tan serenos, son tan tranquilos, son tan equilibrados y nosotros no, nosotros somos un total desequilibrio, nosotros vivimos todo el tiempo explotando en emociones de lujuria, en emociones de ira, en emociones de orgullo, vivimos todo el tiempo explotando en emociones inferiores. Justamente por eso, porque todo lo damos al exterior, porque nos vamos a criticar en lugar de juzgarnos a nosotros mismos, en lugar de ver el error dentro de mí y eliminarlo para poder liberar la conciencia. Entonces, el defecto que maneja este centro es la gula. La gula no es solamente o no se relaciona únicamente con el exceso de comer, sino que la gula es todo el desequilibrio. Todo lo que es desequilibrado, cuando llevamos las cosas al extremo, tanto al lado que nosotros consideramos positivo como para el lado negativo. La gula esto está en todo ese desequilibrio que nosotros vivimos todo el tiempo. Vamos a pasar ahora al último centro, que es el centro intelectual superior. Este centro intelectual superior está situado aquí arriba, en la glándula pineal. La energía que maneja este centro es la energía del espíritu puro y la función de este centro es saber. Este centro maneja la sabiduría. A través de ese centro es cuando nosotros logramos hacer las cosas concentrados, cuando nosotros logramos hacer silencio mental, a través de ese centro es que nosotros recibimos la sabiduría que viene del Padre. Entonces, nosotros podemos acceder a esa sabiduría solamente cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, cuando nosotros hacemos justicia en nuestro interior, o sea, cuando nosotros practicamos la muerte psicológica para mantener esos centros inferiores equilibrados, es cuando nosotros podemos acceder a esa sabiduría del Padre. Cuando nosotros juzgamos nuestros pensamientos, cuando nosotros logramos hacer silencio mental, que si me llega un pensamiento de preocupación, madre mía, elimíname este pensamiento. Que si me llega el pensamiento, ay, pero ¿qué voy a hacer mañana? Porque madre mía, elimíname ese pensamiento. Que si me llega este pensamiento de que, ay, pero verdad, que ahorita tengo que ver la novela, madre mía, elimíname este pensamiento. ¿Por qué? Porque todos esos pensamientos, la única función que tienen es sacarme del instante, sacarme del aquí y el ahora y llevarme a otro momento mental. Yo estoy aquí, por ejemplo, dándoles esta conferencia y entonces si la mente quiere venir y ponerse a pensar en qué yo voy a hacer ahorita a la cena, entonces me saca de este momento y la mente me quiere llevar a ese momento cuando yo voy a hacer la cena. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Madre mía, elimíname este pensamiento, elimíname este defecto y vuelvo
a el silencio mental. ¿Y qué va a hacer eso? Que yo pueda tener acceso a esa sabiduría que baja del centro intelectual superior. Por eso es tan importante desarrollar y empezar a despertar este centro. El defecto que maneja este centro es la envidia. ¿Y por qué la envidia? Porque la envidia realmente es falta de sabiduría. Cuando nosotros envidiamos a otras personas es solamente por falta de sabiduría. Si nosotros tuviéramos sabiduría, nosotros supiéramos, por ejemplo, cómo se manejan las leyes de karma, cómo se manejan las leyes del dharma, cómo se manejan las leyes de la recurrencia, por qué fulano, que a mí me causa envidia porque tiene tal cosa, por qué la tiene, lo entendería de una manera consciente, entendería por qué yo estoy en la situación en que yo estoy, vería las cosas de una manera totalmente consciente, y por eso la envidia realmente es eso, es falta de sabiduría, y por eso es ese defecto que también nos lleva mucho a criticar a los demás, es el que tenemos que eliminar también para acceder a la sabiduría. El sentido que maneja este centro es la polividencia, esa facultad de penetrar en el hondo significado de todas las cosas. Ahora bien, ya que vimos todos los centros, vamos a ver rápidamente cuál es el estado actual de esos 7 centros. Yo creo que ahora, mientras iba dando la explicación, pudimos ir viendo que el estado actual de esos centros es un desequilibrio constante. ¿Por qué? Porque realmente ahora mismo nadie, muy pocas personas están interesadas en trabajar sobre sí mismos. Entonces, como las personas no están interesadas en un desarrollo interior, todo el tiempo permiten que sus yoes, permiten que sus defectos psicológicos se expresen a través de sus diferentes centros como pensamientos, como emociones, como sensaciones, como acciones, como palabras, y esos centros se mantienen totalmente desequilibrados. Todo el tiempo se va saqueando la energía de esos centros. Entonces, el centro instintivo, como decíamos ahorita, como productor de energía, abastece a los centros inferiores. Él abastece de energía cuando nosotros acostamos a dormir. Entonces, el centro instintivo que maneja la energía vital es el que se encarga de capturar y producir esa energía y llevarla hasta nuestro centro motor para que en el día siguiente nosotros podamos tener ánimo y energía para hacer las cosas, ánimo para hablar, la lleva al centro intelectual para que podamos pensar, la lleva al centro emocional para que podamos sentir, y la mayor cantidad de energía la entrega al centro sexual para que nosotros podamos crear. Como vimos cuando hablamos del centro sexual, ¿cuál es la mayor creación que nosotros podemos hacer con el centro sexual? Pues la creación de nosotros mismos, y por eso es que necesitamos una gran cantidad de energía sexual para que nosotros podamos crear esos cuerpos internos que nos van a permitir desarrollarnos interiormente. Pero, ¿qué realmente es lo que nosotros hacemos? Que al iniciar cada día nosotros venimos con las baterías llenas y solamente abrimos los ojos y empezamos a gastar energía. Entonces, cada vez que nosotros usamos un centro, gastamos energía. Entonces, nosotros desde que abrimos los ojos de una vez empezamos, piensa, que lo que me soñé, que lo que tengo que hacer, que si el desayuno, que si el trabajo, que si los niños, que si la escuela, que la pandemia, empezamos ahí a gastar energía intelectual. También empezamos de una vez a sentir esas emociones de agrado, de desagrado, que van gastando nuestra energía motriz. Vamos hablamos todo el día hablamos. Nosotros llegamos al mediodía ya agotados, realmente. Entonces, cada uno de nuestros pensamientos va gastando la energía del centro intelectual hasta que agota la carga. Nosotros realmente agotamos bastante rápido la carga de energía intelectual. ¿Y qué hace el centro intelectual cuando se agota su energía? Pues entonces él va y le roba energía al centro sexual para seguir funcionando. Cuando nosotros entonces a través del centro motor vemos que cada una de nuestras palabras, cada uno de nuestros movimientos va gastando energía del centro motor. Entonces, cuando las reservas de energía del centro motor se agotan, que con tanto que hablamos la agotamos también bastante rápido en el día, cuando se agota esa energía, entonces el centro motor va y le roba la energía al centro sexual. Entonces, el centro emocional, con cada una de nuestras emociones, agotamos toda nuestra energía emocional, y entonces él a su vez va robando la energía al centro sexual para poder funcionar. Entonces el centro sexual, para trabajar como ha sido saqueado durante todo el día, tiene que empezar a trabajar con los excedentes de energía que aparezcan por ahí en los otros centros.
Como muy pocos humanos conocen esa práctica del suprasexo, esa práctica de asimilar la energía sexual, cuando llegan entonces en la noche a la práctica sexual con su pareja, entonces hacen el esfuerzo por extraer, o sea, por expulsar la energía sexual de su cuerpo a través del orgasmo y la eyaculación, y ahí ya quedan fritos. Porque ya ahí el poquito de energía que tenían ahí, que podían coger de aquí y de allá, terminan sacándola del cuerpo y ahí ya no queda posibilidad ninguna de poder hacer un trabajo interior. Por eso es que es tan importante que empecemos a equilibrar estos centros y ahorrar la energía. Vamos a ver ahora cuál es, diría yo, que la parte más importante de esta conferencia. Vamos a ver cómo se equilibran los sexos. Los centros. ¿Cómo se equilibran los centros? Entonces, los centros se equilibran a través de este cuadradito muy importante que voy a explicar ahora. Lo primero que vemos en este cuadrado es la autoobservación. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer para poder equilibrar nuestros centros es que vamos a aprender a autoobservarnos. Vamos a empezar a dirigir la atención hacia nuestro mundo interior. Vamos a empezar a usar este centro que tenemos aquí. Vamos a empezar a usar este tercer ojo. Vamos a empezar a despertarlo para dirigirlo a nuestro mundo interior y empezar a ver qué defectos se quieren manejar a través de mis centros. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a observar? Voy a observar mis pensamientos. ¿Para qué? Porque yo, para equilibrar mi centro intelectual, tengo que empezar a tener un recto pensar. Entonces, cuando llega un pensamiento, como estábamos ahorita, llegan montones de pensamientos. Cuando llega cualquier pensamiento dentro de mí, yo tengo que empezar a juzgar. ¿Este pensamiento lo juzgo? ¿Es del ego o es de mi ser? Es una pregunta muy fácil que podemos hacer. Si viene un pensamiento de, que la preocupación de que voy a cocinar ahorita, ¿ese pensamiento es del ego o es de mi ser? Ese pensamiento es del ego, del yo cocinero que quiere cocinar ahorita. Ese pensamiento me quiere sacar del instante, entonces no es de mi ser, tiene que morir. Madre mía, elimíname este pensamiento. Viene otro pensamiento cualquiera, que si la pandemia, ¿cuándo todo se va a acabar? ¿Eso es del ego o es de mi ser? Ese pensamiento me lleva solamente a tener miedo, a tener ansiedad. Eso no es de mi ser. Madre mía, elimíname este defecto. Entonces, así, buscando un recto pensar, yo voy a empezar a equilibrar mi centro intelectual. Les recuerdo la frase que decíamos hace un rato: la mejor manera de pensar es no pensar y escuchar el corazón. Entonces, tratar de hacer silencio mental la mayor cantidad de tiempo posible en el día. Pensamiento que viene, bonito, feo, madre mía, elimíname ese defecto, y así yo voy obteniendo un recto pensar. Yo utilizo la mente para lo que realmente la necesito, no para lo que ella quiere. Lo siguiente que vamos a ver en este cuadrado es el recto sentir. Entonces, este sentimiento que me llega, esta emoción de agrado o de desagrado, ¿es del ego o es de mi conciencia? Es una emoción que realmente... Nosotros rara vez tenemos emociones positivas. Realmente nosotros solemos tener emociones negativas de agrado y desagrado. Cuando llega esa emoción, cuando llega ese que quiere robarme mi energía, yo lo juzgo. ¿Esto es de mi ser o es del ego? Si no es de mi ser, eso tiene que morir. Madre mía, elimíname esa emoción. Madre mía, elimíname esa ansiedad. Madre mía, elimíname esa preocupación. Madre mía, elimíname esa necesidad, ese apego. Entonces, todas esas cosas, todos esos sentimientos tienen que morir. Y nosotros entonces ahí vamos a lograr ese no sentir que nos va a llevar realmente a amar verdaderamente. Luego, en este cuadro vamos a ver lo que es el recto obrar. También es muy importante que lo veamos. ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto que estoy haciendo mecánicamente es de un yo o es de mi ser? Por ejemplo, estoy mecánicamente moviendo la pierna. Ese es un defecto que está gastando energía ahí dentro en mí. Entonces, ¿qué yo veo? Veo ese defecto que se está moviendo en mi centro motor. Madre mía, elimíname este defecto. Veo que estoy haciendo las cosas de manera desconcentrada, que estoy haciendo una cosa, la otra, y no alcanzo a hacer ninguna. Entonces, que yo tengo que concentrarme a hacer una cosa. Otra cosa que quiera venir a hacer, madre mía, elimíname este defecto. Y así yo voy a tener un recto obrar. Cada vez que yo voy a hacer algo, tengo que juzgar primero. ¿Eso que yo voy a hacer es del ego o es de mi conciencia? Si es del ego, tiene que morir. Y por último vamos a ver lo que es el recto hablar. ¿Qué yo estoy diciendo? Esto que yo estoy diciendo es útil. Esto que yo estoy diciendo es verdadero. Esto que yo estoy diciendo es justo. Porque si no lo es,
es de un yo y tiene que morir. Entonces realmente tenemos también que empezar a observar nuestras palabras, a dejar de desgastar nuestra energía motriz a través de tanto hablar innecesario e incesante, a través de la muerte psicológica, suplicándole a nuestra Madre Divina, que es la parte del amor de nuestra conciencia. Nosotros vamos a ir realmente equilibrando nuestros centros, vamos a ir ahorrando la energía de nuestros centros. Ahora bien, ¿para qué yo tengo que ahorrar tanta energía? ¿Para qué yo necesito tanta energía? Realmente nosotros necesitamos energía porque con esa energía es que nosotros vamos a poder crear esos cuerpos existenciales del ser. Como les decía, en la próxima conferencia, este pasado mañana, el sábado, vamos a hablar de lo que son las dimensiones. En la conferencia número 10 vamos a ver lo que son los 7 cuerpos. Vamos a ver cuáles son esas dimensiones. Por ejemplo, cuando nosotros nos acostamos a dormir y vamos al mundo de los sueños, como vimos en la conferencia anterior de la práctica del desdoblamiento astral, nosotros vamos al mundo de los sueños, nos desprendemos del cuerpo físico con un principio de cuerpo astral. Un principio, se podría llamar un embrión de cuerpo astral. Y por eso nosotros en el mundo de los sueños, si hacemos la práctica de desdoblamiento astral, podemos vernos conscientes en esa quinta dimensión, pero por poco tiempo. Si nosotros logramos crear nuestro cuerpo astral, si nosotros logramos crear todos nuestros cuerpos internos, entonces nosotros vamos a poder llegar a tener una presencia consciente y permanente en las diferentes dimensiones de la naturaleza. Nosotros, si tenemos ya creados nuestros cuerpos, nosotros con nuestro cuerpo astral vamos a poder ir a la dimensión astral y vamos a poder hacer investigaciones cada vez que queramos. Vamos a poder ir como cuando vamos y nos bebemos un vaso de agua. Entonces realmente cuando nosotros empezamos a conocer esas dimensiones y empezamos a ver la necesidad que tenemos de crearnos internamente, de regenerarnos internamente, de despertar nuestra conciencia, nos damos cuenta de que para eso necesitamos energía. Porque si nosotros en el día nos la pasamos gastándola toda, dejándola que nuestros yoes, que nuestros efectos psicológicos se la traigan toda nuestra energía, cuando vayamos en la noche a querer hacer nuestra práctica de suprasexo para nacer espiritualmente, entonces no vamos a tener energía para subir por nuestra columna. Y por eso es tan importante esta conferencia y por eso es tan importante que empecemos a ahorrar la energía de nuestro centro, que empecemos a autoobservarnos y a eliminar todos esos defectos que se quieren gastar nuestra energía, para que nosotros podamos empezar a hacer realmente nuestro nacimiento espiritual. Bueno, aquí ya como resumen, rápido, porque ya terminamos la conferencia, vemos el centro sexual, vemos el defecto que es la pereza, vemos la virtud, que es la diligencia. La virtud nosotros la rescatamos cuando eliminamos el defecto. Cuando nosotros logremos eliminar toda nuestra pereza, vamos a rescatar lo que es la diligencia. Vemos que el cuerpo físico pertenece a la tercera dimensión. Entonces el segundo, el instintivo, que vimos que como defecto tenía la codicia. Si nosotros logramos eliminar toda nuestra codicia, vamos a rescatar la virtud del altruismo, o sea, del ver por el bien del otro, por el dar sin esperar nada a cambio, el servir realmente. Y vemos que este es el cuerpo vital, el de esa dimensión, que es la cuarta dimensión. Luego vemos el centro emocional, vemos que el defecto de este centro es la lujuria, y si nosotros logramos eliminar toda nuestra lujuria, vamos a rescatar lo que es la castidad. Este cuerpo astral pertenece a la quinta dimensión inferior y es uno de los cuerpos que tenemos también que crear. Luego sigue aquí el centro intelectual, el defecto del orgullo. Si nosotros eliminamos todo nuestro orgullo, vamos a rescatar la virtud de la humildad, y en este pertenece a la quinta dimensión, y el cuerpo que tenemos que crear es el cuerpo mental. Entonces, en la sexta dimensión en el sexto centro, en el quinto centro, 1, 2, 3, 4, 5, sí, el quinto centro, que pertenece a la sexta dimensión, ahí sí es. Tenemos el defecto de la ira. Si eliminamos la ira, vamos a rescatar la mansedumbre, y el cuerpo que se maneja en esta sexta dimensión es el cuerpo causal. Luego tenemos aquí el centro emocional superior, tenemos la gula, la virtud, la templanza, pertenece a la sexta dimensión superior, y el cuerpo aquí es el cuerpo búdico. Y por último tenemos la séptima dimensión, el séptimo centro que veíamos, que es el intelectual superior. El defecto es la envidia, la virtud, la filantropía. Y entonces este cuerpo, el cuerpo que estaría en esta séptima dimensión, es el cuerpo átmico. Esos son los cuerpos que nosotros tenemos que crear.
a través del suprasexo. Y bueno, ya esta ha sido la conferencia de hoy, ha sido un poquito larguita porque es mucha información la que tiene esta conferencia, pero es información muy importante para nuestro trabajo interior y para conocernos a nosotros mismos. El sábado, pasado mañana, vamos a ver la conferencia, las dimensiones y dónde están en nosotros. Una conferencia muy importante y muy interesante. Así que desde ahora los invito a todos para que se unan a la transmisión del sábado a las 6 de la tarde para que profundicemos entonces en cuáles son las dimensiones y también veamos dónde esas dimensiones se encuentran en nosotros. Bueno, vamos ahora a pasar a ver si tienen alguna pregunta para resolverla y entonces dar por terminada la conferencia. Vamos a ver si por aquí tienen alguna pregunta. Bueno, por aquí saludamos a Tommy Paulino, que se conectó el día de hoy. Un saludo también para Ninfa, que se conectó. Dice, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ninfa. Qué bueno verte por aquí. Por aquí nos saluda Ray también. Nos saluda Seferino. Dice, muy buenas tardes, Fabricia. Siempre un placer poder acompañarte en tantos temas tan interesantes como este. Gracias por compartir. Muchísimas gracias a ti, Seferino, por unirte, por el apoyo y también por todo lo que compartimos a través de estos temas. Un saludo también para Jesús Cogollo, que se conecta el día de hoy. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Magdalena dijo de las rodillas para que le bajemos al orgullo. Dijo Magdalena. A ver si comprendo esta pregunta. De las rodillas para que le bajemos al orgullo. Bueno, el efecto del orgullo realmente tiene una gran relación con las rodillas. Las rodillas, como ves, que las personas se arrodillan cuando van a hablar con Dios, se arrodillan como signo de humildad. En realidad es porque la humildad tiene relación el orgullo tiene relación con las rodillas, y cuando nos arrodillamos, entonces es porque estamos dejando nuestro orgullo y nos estamos siendo humildes. Es la simbología. Y sí, realmente hay una relación entre el orgullo y las rodillas en el tema kármico también. Entonces Magdalena también nos pregunta, ¿y si en verdad hay un mal olor? Es una buena pregunta. Si realmente hay un mal olor, entonces si yo me estoy autoobservando y hay un mal olor, yo tengo que ver si realmente viene ese desagrado, ¡ay, qué horrible huele! Y todo eso que uno hace porque hay un mal olor y la cara que pone, todo eso me va gastando mi energía. Pero realmente si hay un mal olor, si yo estoy equilibrada, o si voy a quitar el mal olor, si lo puedo quitar, pues lo quito. Y si no lo puedo quitar y me puedo quitar yo, pues entonces yo me quito. Pero no tengo que tener esa explosión de emoción negativa que me lleva a gastar mi energía. Nosotros tenemos que empezar a aprender a ser equilibrados y eliminar todos esos defectos que nos quieren llevar a tener todas esas explosiones de emociones negativas y también de emociones positivas. Entonces, dice Magdalena también, ¿y si pertenece este centro a la altura del corazón, por qué los pensamientos se nos proyectan en la mente? Es una buena pregunta. Tenemos que diferenciar lo que es la energía mental de lo que es el cerebro. Nosotros tenemos 3 cerebros. Uno es el cerebro intelectual, otro es el cerebro emocional y otro es el cerebro motor instintivo sexual, que están ambos esos 3 centros conjugados en un cerebro. Entonces, el cerebro intelectual es donde se ven los pensamientos, pero la energía mental realmente está manejada por nuestro centro intelectual inferior. Entonces, aunque están relacionados, no son lo mismo. El centro intelectual y el cerebro son diferentes. Nosotros somos seres tricerebrados por esa razón. Por aquí Ivy Cordero nos saluda, dice, hola, ¿cómo puedo hacer para quitar mi orgullo y controlar mi mente? El corazón es muy sensible y no ayuda a tener buenas decisiones. Bueno, Ivy, muy interesante tu pregunta. Primeramente, para quitar el orgullo, tenemos que empezar por estudiar nuestro orgullo. Estudiar cuáles son las razones por las que nosotros somos tan orgullosos, de qué nos sentimos tan orgullosos. Usualmente el orgullo nos lleva a sentirnos superiores a los demás. Usualmente el orgullo también nos lleva a tener miedo. Usualmente por orgullo también hay muchas acciones de ira. Entonces, empezar a estudiar nuestro orgullo, en qué defectos se basa nuestro orgullo.
para ir eliminándolos uno a uno. Entonces tú me dices, por ejemplo, que el corazón es muy sensible y no ayuda a tener buenas decisiones. Pero esto es realmente porque estamos confundiendo lo que es el corazón con lo que son nuestras emociones. Entonces hemos por mucho tiempo confundido el corazón con las emociones. Realmente nosotros no solemos sentir con el corazón, nosotros solemos sentir con el estómago, nosotros solemos sentir porque ahí a la altura del estómago está el centro emocional y solemos tener siempre emociones negativas, emociones no conscientes, emociones egoicas. Entonces, realmente, cuando tú te quieres apoyar del corazón, no es que tú te vas a apoyar de esos sentimentalismos que se manejan del centro emocional. Ese sentimentalismo emocional no es que yo me voy a empezar a regir por las emociones negativas, no. Es que yo voy a empezar a regirme por la intuición. La intuición es una facultad que se desarrolla en el corazón y aquí en las conferencias vamos a ver una práctica para desarrollar la intuición que se da concentrándose en el corazón y haciendo una mantralización de la vocal O, la vamos a aprender también en la conferencia. Entonces, nuestro corazón, cuando nosotros callamos la mente, empieza a recibir esa intuición que baja desde nuestro centro intelectual superior, o sea, desde el Padre, que es la sabiduría baja hacia nuestro corazón. Y nosotros, sin pensar, sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos cómo hacerlo. Nosotros en la vida hemos tenido chispazos de intuición. Por ejemplo, vamos caminando por un lugar y sentimos como que no tenemos que ir por ahí. O vamos manejando y nos damos cuenta que como que no debemos de ir por ahí y cogemos otro camino. Y después nos enteramos que por ahí hubo un accidente. Y decimos, ay, tuve una corazonada. ¿Qué es realmente lo que es la intuición? Cuando nosotros empezamos a desarrollar la intuición, entonces esas corazonadas se vuelven algo tangible, algo real. Es lo que me va a dirigir, es algo sabio. El Padre todo lo sabe. La parte de mi conciencia, que es la sabiduría, lo sabe todo. Y ahí yo voy a tomar decisiones asertivas, no decisiones basadas en emocionalismos, sino decisiones basadas realmente en el corazón, en la sabiduría que baja hasta el corazón. Ninfa por aquí nos pregunta, entonces ¿es recomendable hacer el suprasexo en la mañana cuando uno tiene carga suficiente? Sí, claro, Ninfa. Se puede hacer en la mañana, pero realmente lo mejor es hacerlo en horas de la noche o en horas de la madrugada por el prana. Como se maneja en la madrugada, es bastante bueno para el suprasexo. Y en la noche también, porque en la noche se manejan muchas energías que son buenas para la práctica de suprasexo. Pero en la mañana también es bueno hacer el suprasexo. Pero ¿qué pasa? Si nosotros desperdiciamos nuestra energía en el día, o sea, hicimos la práctica de suprasexo en la mañana, perfecto. Pero en el día desperdiciamos la energía y se la entregamos a nuestros defectos. Entonces, no estamos básicamente haciendo nada porque tenemos que saber que lo que nosotros subimos por la columna vertebral es ese mercurio que nosotros rescatamos de la eliminación de todos nuestros defectos. Entonces, si yo no elimino los defectos que se van presentando en mis centros, entonces yo no voy a tener mercurio para crear esos cuerpos existenciales del ser. Entonces, sí, se puede hacer la práctica tempranito en la mañana, horas de la madrugada, donde se tiene mucha energía, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que durante todo el día equilibrar los centros eliminando los defectos psicológicos para poder rescatar ese mercurio, para rescatar esa conciencia que tienen los defectos. Magdalena dice, ¿qué debemos hacer para matar un yo del centro motor? Como por ejemplo, mover mucho el pie, no poder estar haciendo solo una cosa, sino que se quiere hacer varias a la vez. Entonces, ¿qué debemos hacer para matar esos yoes del centro motor? Primero, autoobservarnos. Entonces, si yo estoy moviendo mucho el pie, entonces cuando yo no te observo me doy cuenta de que es un yo de ansiedad. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Mirar por qué yo me siento ansiosa. Ahí hay muchas cosas que hay que mirar, pero es interesante cuando uno puede verlas todas y eliminarlas.
mato el yo de ansiedad, madre mía, elimíname ese defecto de ansiedad. Veo por qué yo estoy ansiosa porque estoy preocupada o porque quiero terminar rápido, madre mía, elimíname ese yo impaciente. O estoy ansiosa simplemente por un vicio de mantenerme moviendo, madre mía, elimíname ese vicio y dejo de hacerlo. Entonces, las cosas que se ven en el centro motor, esas cosas que yo hago, ese desequilibrio, también necesito obtener comprensión. Porque la comprensión es lo que me lleva a tener una muerte efectiva. Si yo comprendo que cuando estoy haciendo una cosa, la otra, primero, no me concentro en una cosa, no hago una sola cosa bien. Y segundo, eso me mantiene lejos del presente, lejos del aquí y el ahora. Entonces, cuando yo comprendo cómo me afecta el estar desconcentrado, entonces yo puedo pedir muerte para la desconcentración, pedir muerte para el defecto que me quiere poner a hacer esto, pedir muerte para este pensamiento y lo puedo ir logrando de una manera efectiva. Entonces dice Magdalena también, si hacemos el suprasexo en la mañana y andamos en el día desubicados, esta energía que transmutamos, ¿se consume o se consumiría en la de los centros restantes? Bueno, esa pregunta va un poco relacionada con la de linfa. Realmente, si hacemos el suprasexo en la mañana y andamos desubicados en el día, esa energía que nosotros, que los defectos se van comiendo, es la energía de sus centros, pero también van desgastándose. O sea, nosotros terminamos desgastados porque ya no tienen siquiera energía sexual y nos lleva rápidamente a nosotros sentirnos exhaustos. Entonces vamos a estar todo el tiempo sin ánimo, vamos a estar todo el tiempo sin ganas de hacer nada, vamos a estar todo el tiempo con mucha pereza porque ya usamos la energía sexual de ese día, pero entonces nuestros centros gastan toda la energía y ya no tienen siquiera a quién robarle. O sea que ya probablemente a mediodía nosotros vamos a estar fritos. Por eso es tan importante que nosotros hagamos las cosas equilibradamente. Estamos haciendo nuestra práctica de suprasexo, estamos creando nuestros cuerpos, pero entonces estamos también ahorrando la energía de nuestros centros para que nosotros podamos obrar de una manera consciente, para cuando yo necesite usar la mente, la pueda usar de manera efectiva, tenga energía para usarla. Cuando yo necesite sentir, tenga energía para poder tener esa sensación positiva. Cuando yo necesite obrar, cuando yo necesite hablar, tenga energía para hablar con poder, para que se me escuche, para que se me comprenda. Por eso es tan importante la muerte psicológica y por eso es tan importante ahorrar la energía de los centros. Magdalena también nos pregunta, ¿cómo imaginamos que la madre elimina el yo del centro motor? Esa imaginación que nosotros hacemos de cómo se elimina el yo, nosotros podemos, cuando imaginamos que la madre elimina el defecto, nosotros podemos imaginar un defecto con una forma, no sé, puede ser tú misma, que la madre elimina y se rescata la conciencia. Puede ser un defecto como, no sé, como una bola de negra que dentro tiene la conciencia atrapada y madre mía elimina ese defecto. Imaginas cómo la madre lo elimina y se rescata esa conciencia. También muchas veces yo lo hago eliminando o quemando, digámoslo así, con ese fuerza ígnea de la madre divina, la parte en la que yo siento el defecto. Por ejemplo, si fuera mi caso y yo siento la ansiedad moviéndose en mi centro motor en el pie, entonces yo imagino cómo la madre divina elimina, o sea, quema esa zona y ya siento inmediatamente la calma, la paz, cómo se va ese defecto de ese centro. Pero como te digo, es importante profundizar en las causas del defecto, porque los defectos tienen muchos detalles y a veces tú crees que solamente es el estar moviendo el pie, pero ese mover el pie tiene causas. Yo muevo el pie por razones, yo muevo el pie porque me siento ansiosa, yo muevo el pie porque estoy preocupada, yo muevo el pie a veces por vicio, a veces por lujuria. Uno puede mover el pie de manera rítmica por muchas razones. Es importante profundizar en ellas para eliminar las causas y así realmente dejar de tener esa manía o cualquier otra. Eso nos sirve para cualquier manía. Bueno, Natjeli, no sé si lo puedo pronunciar bien. Natjeli dice, hola, ¿me lo pueden enviar por WhatsApp? Hola, Natjeli, no sé si estás en nuestro grupo de WhatsApp. Vamos a mandar por WhatsApp el material de apoyo de esta conferencia y si tú necesitas algo en particular, puedes escribir a cualquiera de los administradores del WhatsApp. Si no estás en nuestro grupo de WhatsApp, voy a dejar aquí en los comentarios el link para que puedas acceder al grupo de WhatsApp y para poder enviarte el material de apoyo y la conferencia, lo que necesites.
Edwin Santana dice, yo quiero tener esta conferencia, ¿me la puede mandar? Y la conferencia anterior que no participe en esa. Edwin, mira, aquí en la página de conocimiento de sí mismo de República Dominicana, si entras a la página de Facebook, conocimiento de sí mismo República Dominicana, y vas a la sección de videos, vas a ver las conferencias que ya hemos visto, están todas ahí. Nosotros estamos repitiendo temarios, es la segunda vez que damos el curso. O sea que las 50 conferencias del curso anterior también están grabadas en la página. Entonces tú puedes acceder a los videos de la página y buscar la conferencia número 1, la conferencia número 2, la conferencia número 3 para que te pongas al día. Pero también, si estás en nuestro grupo de WhatsApp, puedes pedir a cualquiera de los administradores del grupo, les puedes pedir que te manden las conferencias. Y también por ahí te podemos mandar uno a uno los 3 videos que ya se vieron. O también puedes escribir por aquí por la página. Bueno, Ninfa nos dice muchas gracias, Fabricia, buena conferencia, gracias, Ninfa. Tommy también dice muchas gracias, Magdalena dice muchas gracias. No veo más preguntas, espero que todo se haya comprendido. Si tienen cualquier duda, por favor no duden en escribirnos. Nos pueden escribir aquí mismo al chat, nos pueden escribir por el Messenger de la página, o también se pueden unir a nuestro grupo de WhatsApp, para que a través del grupo de WhatsApp reciban las invitaciones para las conferencias todos los jueves y todos los sábados. Y también voy ahora mismo a poner el link para el grupo de WhatsApp. También le pueden escribir a cualquiera de los administradores del grupo de WhatsApp y pueden resolver cualquier pregunta que les surja en cualquier momento. Entonces, muchas gracias a todos por participar. Recuerden conectarse el sábado a las 6 de la tarde para la conferencia ¿Cuáles son las dimensiones y dónde están en nosotros? Pasen una muy buena noche.